Muy buenos días, estimados cursantes. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta segunda jornada de el séptimo Congreso Internacional de Derecho Constitucional, hoy en la mañana en la fase virtual. Hoy tendremos la mesa número 3, equilibrio de poderes y fortalecimiento de la democracia. Tendremos cuatro ponencias magníficas de juristas como el doctor Emilio Suárez, Percy Ramírez desde Perú, Juan Perea ecuatoriano y el doctor Rodolfo Guerrero desde México. En esta primera instancia tenemos la intervención del doctor Emilio Suárez. El doctor Emilio Suárez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es especialista superior en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene una maestría en Derecho, mención Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Aparte de ello, es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Ecuador. Con ustedes, el doctor Emilio Suárez, quien hoy nos estará dando la charla sobre control y fiscalización del Poder Ejecutivo. Estimado doctor Emilio Suárez, recibo un cordial saludo desde acá, Cuenca, Ecuador, por parte de Latin Juris, Juristas de Ecuador y el Colegio de Abogados de la SUAE. Tiene el auditorio a su disposición, estimado doctor. Muy buenos días. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias a la Yuris, a Damián Armijos y a todo el equipo por haber tenido la gentileza de invitarme a dar esta breve charla respecto a justamente al control y a la fiscalización del Poder Ejecutivo. Como ustedes saben, y entiendo que tenemos colegas de varios países conectados el día de hoy, el Ecuador es un país que tiene varias instituciones que de una u otra manera controlan y fiscalizan el poder público. Nosotros tenemos una Asamblea Nacional, tenemos la Contraloría General del Estado, tenemos la Fiscalía, tenemos Corte Constitucional, tenemos secretarías anticorrupción, tenemos Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que forma parte de la quinta función del Estado en el complejo sistema estructural del Estado ecuatoriano. Y como ven, tenemos varias instituciones que controlan. La verdad es que muchas veces ese control deja mucho que desear porque seguimos siendo un país que en los índices internacionales sigue con un ranking bastante alto en materia de corrupción y en materia de desvío de fondos públicos. Sin embargo, ya en cuanto al control de la presidencia de la República, del Ejecutivo, me voy a enfocar en tres temas puntuales. El primer tema es justamente el ejercicio de fiscalización que la Asamblea Nacional realiza en su máxima expresión, que es justamente el enjuiciamiento político del presidente de la República. Voy a contar muy brevemente la última historia que ha sucedido. El Ecuador es un país fascinante para estudiar el derecho constitucional porque todas las instituciones que prevé nuestra extensa constitución las vivimos de forma permanente en la realidad ecuatoriana. Y nosotros vivimos recientemente un juicio político, una muerte cruzada, que lo vamos a hablar brevemente. Y a propósito de eso, el presidente de la República ha expedido decretos de urgencia económica en el contexto de muerte cruzada. Vamos a ver algunas diferencias de distintos tipos de decretos de urgencia económica, pero el presidente ha emitido estos decretos y la Corte también ha controlado ese ejercicio del poder, que es parte de la exposición. Y finalmente vamos a enfocarnos en un tema muy breve y muy complejo de analizar en el contexto ecuatoriano, que son los estados de excepción que dicta el presidente de la República y que también son controlados por la Corte Constitucional. Dicho esto, ¿me pueden, por favor, permitir compartir pantalla? Enseguida, doctor. Gracias. Habilitado, doctor. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. ¿Pueden confirmarme si pueden ver ahí la pantalla? Sí, doctor, se está compartiendo la pantalla. Perfecto. Entonces, como les había indicado, el tema de esta ponencia es control y fiscalización del Poder Ejecutivo. Y vamos a empezar, como les había indicado, con la máxima expresión de fiscalización de una Asamblea Nacional, que es el juicio político al presidente de la República. Recordemos que la Asamblea, en el caso ecuatoriano, puede iniciar procesos de juicio político en contra de más o menos 14 máximas autoridades de las funciones públicas, entre ellas el presidente y el vicepresidente de la República, con una diferencia importante, que el juicio político
al presidente y vicepresidente de la República es un juicio político agravado. ¿A qué me refiero con un juicio político agravado? Que la Asamblea Nacional tiene que encajar el juicio político en al menos ciertos delitos que el presidente o el vicepresidente de la República hubiesen cometido. Y nosotros vivimos esta historia de forma bastante reciente en el Ecuador. Pues como ustedes pueden ver en pantalla, el 16 de marzo del 2023, un grupo de legisladores presentó una solicitud de juicio político en contra del presidente Lasso, que es presidente hasta el día jueves de esta semana, presidente en funciones, y el Consejo de Administración Legislativa, el 24 de marzo, aprobó esta solicitud de juicio político. Es importante indicar que los juicios políticos en contra de los presidentes de la República en el caso ecuatoriano han sido muy poco frecuentes. De hecho, este es el primer juicio político que se aprueba por parte de la Corte Constitucional desde la vigencia de la Constitución del año 2008. Entonces, como les indicaba, aquí entra otra vez la Corte a ejercer un control sobre la facultad fiscalizadora, en este caso de la Asamblea. ¿Por qué? Porque al ser un juicio político agravado, la Corte tiene que admitir este juicio político. Y en este caso del presidente Lasso, el 29 de marzo, la Corte admitió el juicio político por el cargo de peculado. Supuestamente el presidente Lasso, de acuerdo con lo que determina la norma, había cometido peculado en el ejercicio de sus funciones, así que la Corte admitió este juicio político. La Asamblea Nacional, una vez admitido por la Corte, vuelve el proceso a la Asamblea y la Asamblea inició y culminó el debate del juicio político. Recordemos que el proceso implica que la Asamblea realiza un debate, suspende el debate, días después convoca a otra sesión del plenario para que finalmente se vote a favor o en contra del juicio político. Y la Asamblea ya culminó el 16 de mayo del 2023 el juicio político, el debate, el juicio político. Y aquí viene algo realmente interesante, que es una figura que recientemente se creó en la Constitución del año 2008, y aquí vemos el ejercicio de pesos y contrapesos en nuestra democracia, así como el ejercicio del control al Ejecutivo. El 17 de mayo del 2023, el presidente de la República aplicó la polémica figura, pero es una figura que se encuentra vigente y que es legal, que es la muerte cruzada. El presidente de la República disolvió la Asamblea Nacional y con eso, ¿cuál es la consecuencia de que disuelva la Asamblea Nacional? De que se convocaban a un nuevo proceso electoral, tanto para presidencia como para asambleístas, que acaba de culminar hace pocas semanas. De hecho, el día sábado se posesionaron los asambleístas, el día viernes, se posesionaron los asambleístas, y con eso ya quedó conformado nuevamente la Asamblea y este día jueves se va a posesionar el nuevo presidente de la República. Se presentaron demandas de inconstitucionalidad en contra del presidente, en contra del decreto 741, las cuales fueron inadmitidas por la Corte Constitucional, indicando que este es un tema que queda a criterio de la presidencia de la República. Entonces, este es el contexto del juicio político. Aquí tienen ustedes el decreto 741, mediante el cual el presidente de la República disuelve la Asamblea Nacional. Ahora, como les indicaba, y esto es un tema muy importante, el artículo 148 de la Constitución establece que la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, se hubiera rogado funciones que no le competen, previo dictamen favorable de la Corte, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por grave crisis política y conmoción interna. Esta última fue la causal escogida por el presidente de la República para justamente disolver la Asamblea Nacional. Y fíjense lo que dice el 148. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte, expedir decretos leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Es decir, el presidente de la República puede legislar en este contexto extraordinario en el cual no tenemos una Asamblea Nacional, y en ese contexto el presidente de la República, el actual presidente de la República, pretendió legislar, y ya vamos a analizar cuál fue el control que la Corte realizó.
porque como ustedes pueden ver, el presidente puede emitir estos decretos previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Aquí hay que hacer otro paréntesis que también es muy relevante. No hay que confundir la figura de los decretos, los proyectos ley de urgencia económica que el presidente de la República puede enviar a la Asamblea Nacional con los decretos ley que el presidente de la República expide en el contexto de una muerte cruzada. La Corte Constitucional, en este dictamen que ustedes tienen en pantalla, ha indicado claramente que son dos figuras diferentes. Entonces, siguiendo con el análisis, la Corte, a través de los dictámenes de análisis de los decretos ley dictados por el presidente de la República en el contexto de la muerte cruzada, ha establecido por primera vez, porque es la primera vez que estamos viviendo esto desde la vigencia del 2008, de la Constitución del 2008, la Corte ha establecido los parámetros de actuación de la propia Corte y ha dicho que a la Corte no le corresponde durante este periodo asumir las funciones de Asamblea Nacional. Esto quiere decir que a la Asamblea Nacional no le corresponde, por ejemplo, conocer sobre la ausencia del presidente de la República del país. Tampoco le corresponde asumir ninguna de las otras competencias de una Asamblea Nacional. No se puede pretender que las decisiones que se adopten en el seno de esta magistratura, nos dice la Corte, bajo procedimientos estrictamente jurisdiccionales y en el marco de un control previo de constitucionalidad, reemplacen las decisiones que se adoptan en el seno del órgano legislativo. Y así la Corte, en el marco de los decretos ley de urgencia económica en el contexto de muerte cruzada, nos dice: esta Corte estima que corresponde verificar que no existan incompatibilidades normativas manifiestas o evidentes de estos decretos ley con la Constitución. Este es el control que la Corte realiza a la facultad extraordinaria del Ejecutivo. Y por tanto, en el párrafo 62, nos dice que, de igual manera, dado que el proyecto de ley fue presentado en el contexto del 148, muerte cruzada, la Corte considera necesario analizar si el proyecto de decreto ley no contraviene dicha norma, es decir, por ejemplo, controlar que no aborde materias que no sean de urgencia económica. Y aquí se planteó un debate muy interesante en el Ecuador. ¿Cuál es el alcance que tiene las facultades la Corte Constitucional para revisar si un determinado decreto ley es o no de urgencia económica? Y esto es algo bastante cuestionable a la Corte Constitucional. Sin embargo, es el criterio que la Corte adoptó y el estándar que la Corte puso para efectos de los decretos ley de urgencia económica. Perdón. Y la Corte estableció que, ¿qué es de urgencia económica? Y la Corte dijo que esta Corte considera que son circunstancias apremiantes, aquellas situaciones o hechos que requieren de una respuesta inmediata del gobierno, por lo que no es posible esperar a la instalación de la función legislativa. En consecuencia, se trata de cuestiones fácticas que revisten de urgencia, por lo que es necesario impedir que se agudicen y se extiendan sus efectos a través de una respuesta efectiva e inmediata. Básicamente lo que la Corte le dijo al presidente de la República es: usted puede emitir decretos de urgencia económica que no requieran esperar a la instalación de una Asamblea Nacional, es decir, que requieran ser dictados y aprobados de manera urgente. Y bajo este contexto, ustedes tienen aquí un cuadro que es bastante gráfico, en el cual se establece que el presidente de la República ha emitido 7 decretos de urgencia económica, de los cuales la Corte ha declarado la constitucionalidad de apenas 3 y ha negado o ha emitido un dictamen de inconstitucionalidad en contra de 4 decretos ley de urgencia económica presentados por el presidente de la República. Todos los negados han sido porque la Corte considera que no eran urgentes en materia económica. Ahora, en cuanto a los estados de excepción, que es otro tema que me voy a referir a continuación y es un tema realmente importante. Como ustedes conocen, y para quienes no son del Ecuador y no están familiarizados con esta figura, el estado de excepción es una circunstancia, como su nombre lo indica, excepcional, en el cual el presidente de la República puede emitir un decreto y establecer que bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones, se pueden llegar a suspender derechos y se pueden tomar otro tipo de medidas por parte del presidente de la República, como por ejemplo modificar el presupuesto general del Estado,
como por ejemplo movilizar la sede de gobierno a otro lugar, como por ejemplo recaudar anticipadamente impuestos. ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales se puede dictar un estado de excepción? Grave conmoción interna, desastres naturales, un estado de guerra, un conflicto internacional, entre otras circunstancias. ¿Y qué nos dice la Constitución y nuestra ley respecto a el control que la Corte debe realizar respecto a los decretos de estado de excepción? El 166 de la Constitución nos dice que el presidente notificará del estado de excepción a la Asamblea y a la Corte Constitucional. Recuerden, es a la Asamblea y a la Corte. Ya vamos a ver por qué es importante esto. Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional. El artículo 119 de la ley indica que el control constitucional de los estados de excepción tiene por objeto garantizar el disfrute pleno de los derechos constitucionales y salvaguardar el principio de separación y equilibrio de poderes públicos. ¿Qué nos quiere decir? Que la Corte debe revisar y debe aplicar el control para evitar que el presidente de la República, en el contexto de un estado de excepción en el cual se hace una pausa al régimen jurídico ordinario y nos regimos bajo un régimen jurídico extraordinario, el presidente pueda excederse en sus facultades o pueda desaparecer o limitar agresivamente el ejercicio de ciertos derechos. ¿Cuál es el rol que la Corte realiza? No voy a dar lectura por extenso el artículo, pero la Corte realiza un control formal al decreto de estado de excepción y un control material al decreto de estado de excepción, en los que básicamente verifica que se cumplan las condiciones establecidas en la Constitución y en la ley para que un decreto de estado de excepción permanezca en vigencia. Al respecto, es importante indicar que el control material que la Corte ha realizado es un control rígido o un control flexible. Muchos dirán que es un control rígido porque la Corte efectivamente ha declarado inconstitucionales, la Corte actual ha declarado inconstitucionales ciertos decretos de estado de excepción. Recordemos que del 2008 al 2016, la Corte no declaró inconstitucional un solo decreto de estado de excepción. Y desde el 2016, 2017 en adelante, la Corte ya ha venido siendo más rigurosa y ha declarado la inconstitucionalidad de varios decretos de estado de excepción. Perdón. Sin embargo, es importante indicar qué tan rígido es el control que la Corte realiza actualmente a los decretos. Y aquí quiero ser enfático en algo. Fíjense lo que dice la Corte en el decreto 521-EE/21. En anteriores pronunciamientos, esta Corte ha llamado la atención de la Presidencia de la República por la omisión de su deber de fundamentar el tiempo de la vigencia de la declaratoria de estado de excepción y su alcance geográfico. Y en esta oportunidad la Corte también hace notar al presidente de la República que ha incurrido en aquella omisión. Es decir, recordemos que un presidente de la República debe ser responsable, lo suficientemente responsable para entender cuáles son las condiciones por las cuales se puede dictar un estado de excepción y cuáles son las formalidades. Y por eso es muy importante quién va a ser el secretario jurídico de la Presidencia de la República del nuevo gobierno, porque es el funcionario responsable de emitir este tipo de decretos. Sin embargo, la Corte, pese a que nota estas deficiencias en la redacción del estado de excepción, nos indica: no obstante, la inédita gravedad de los hechos ocurridos y la precariedad institucional del sistema de rehabilitación social, este decreto fue emitido en el contexto de las crisis, varias crisis carcelarias que hemos vivido en el Ecuador. La Corte estima que razonablemente puede concluirse que para afrontar la actual crisis carcelaria se requerirá el tiempo máximo establecido constitucionalmente para un estado de excepción en el ámbito territorial señalado. Es decir, la Corte suple las omisiones incurridas por la Presidencia de la República, dado las graves circunstancias que se vivían en ese momento. Lo mismo pasa en el siguiente decreto de estado de excepción, que fue controlado mediante dictamen 621-EE. La Corte indica en este caso
que la Corte ha encontrado deficiencias de la argumentación del decreto, lo que devela que el presidente de la República no ha justificado de manera adecuada la necesidad de la declaratoria del estado de excepción. Sin embargo, de lo anterior, este organismo es consciente de la extrema gravedad de los hechos que sustentan el estado de excepción examinado y que fueron expuestos en párrafos anteriores en este dictamen. Es decir, nuevamente, el presidente de la República incurre en estas graves fallas y la Corte, dadas las condiciones del país en ese momento, dice que básicamente suple estas omisiones y que por tanto acepta el estado de excepción o declara la constitucionalidad del estado de excepción. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el 921 EE/21. Por ejemplo, aquí dice, ahora bien, respecto al límite temporal, el decreto no brinda una justificación de la vigencia del estado de excepción por el plazo de 60 días. Esta Corte echa en falta una justificación por parte del presidente de la República respecto al tiempo de vigencia. No obstante, dada la gravedad de los hechos ocurridos que ponen en riesgo los derechos de los habitantes de Zaruma, su naturaleza y patrimonio, la Corte acepta que para afrontarlo se necesita el tiempo máximo establecido. Como ven, estos son solo pequeños resúmenes de ¿es realmente rígido el control que la Corte Constitucional realiza al Ejecutivo de los decretos de estado de excepción? Seguramente el presidente saliente dirá que son absolutamente rígidos porque la Corte declaró inconstitucionales, ya vamos a ver cuántos decretos de estado de excepción. Sin embargo, yo considero particularmente que la rigidez es muy discutible porque la Corte también es consciente, los jueces son humanos, son ecuatorianos, viven las graves amenazas que hemos presenciado en el Ecuador los últimos meses y años y por tanto los jueces han aceptado estados de excepción que han carecido de fundamento. ¿Puede la Corte Constitucional modular los efectos de un estado de excepción? Otro tema muy polémico. En mi criterio, la Corte no debería poder modular, porque no es el órgano técnico encargado de identificar por el tiempo o el espacio geográfico que se requiere un estado de excepción. Sin embargo, en el decreto 621/21, la Corte indicó que el estado de excepción estaba incorrectamente declarado como un estado de excepción nacional y solamente lo circunscribió a la localidad en donde ocurrió este inconveniente. Ahora, en cuanto al control político de los estados de excepción, en cuanto al control que realiza la Asamblea de los estados de excepción, recuerden que lo vimos hace un momento, que la Asamblea realiza frecuentemente, no realiza con ninguna frecuencia el control político de los estados de excepción. De hecho, esta es la primera vez desde el 2008 que la Asamblea Nacional realizó un control a un decreto de estado de excepción. Y aparentemente la Asamblea Nacional contaba con los votos para revocar el decreto de estado de excepción. Como ustedes tienen en pantalla un recorte de prensa, la Asamblea Nacional debate un decreto de estado de excepción. Sin embargo, y esto es algo muy curioso que pasó y fue una jugada política del presidente de la República, muy cuestionable, dicho sea de paso, el presidente de la República, una vez que la Asamblea Nacional estaba realizando el control político a su estado de excepción, un proceso también de fiscalización al Ejecutivo, pues el presidente de la República derogó, mientras estaba en debate la revocatoria de su decreto de estado de excepción, derogó ese estado de excepción y minutos después dictó un nuevo estado de excepción con unas pequeñas modificaciones. ¿Fue correcto? ¿Fue incorrecto lo que realizó el presidente de la República? Pues la Corte Constitucional lo único que hizo es llamarle un poco la atención en el dictamen de control del primer decreto de estado de excepción, pero de ninguna forma limitó el que un nuevo gobierno, un futuro gobierno, realice esta artimaña política en algún futuro cercano. Bajo este contexto, y con esto termino esta disertación, el presidente de la República, Guillermo Lasso, y este es un detalle no menor, y les pido su atención, por favor, ha emitido 21 decretos de estado de excepción. De acuerdo con la contabilización que realizamos hace poco en la oficina, y les agradezco si ustedes tienen un dato en contrario, de los 900 días que el presidente Lasso estuvo en funciones, más de 650 días el Ecuador vivió en estado de excepción. ¿Es realmente el estado de excepción una herramienta excepcional que tiene el Ejecutivo para frenar o luchar con circunstancias excepcionales que se dan en el país? Yo creo que esto ya quedó en tela de duda.
Y es un tema que la Corte Constitucional debe y tiene la obligación de controlar. ¿Cuál es el problema? Que si en el futuro cercano la Corte empieza a declarar inconstitucionales decretos de estado de excepción para no vivir en estado de excepción en el Ecuador, es altamente probable que por parte de medios de comunicación y de la ciudadanía se quiera criticar a la Corte Constitucional por realizar su labor, por realizar su trabajo. De estos, bueno, 14 han sido, 14 de estos dictámenes de la Corte han sido aprobados por unanimidad, en 6 casos hay votos salvados, y aquí ustedes tienen dividido por temas los estados de excepción que el presidente de la República. Hemos vivido 10 decretos de estado de excepción en 900 días respecto de seguridad, 3 respecto de crisis carcelaria, 2 respecto de COVID, 3 por protestas sociales y 2 por desastres naturales. Entonces, estos eran los temas que yo me quería enfocar brevemente en esta charla respecto al control que se realiza el Ejecutivo y a la fiscalización que la Asamblea Nacional realiza. Les agradezco mucho por su tiempo, les pido disculpas por haberme alargado un poco, pero quedo atento a cualquier cuestión que la organización quiera comentar. Estimado doctor Emilio, muchísimas gracias por su ponencia, muy claro, muy concreto, magnífica como siempre. Queremos agradecerles de parte de Juristas de Ecuador, Latin Juris y el Colegio de Abogados de la SUAY por su participación.